Hola, me presento, soy Javi Hook, profesora y diseñadora de crochet, y en esta guía quiero contarte cuáles probablemente son las razones por las que tus tejidos no están quedando como esperabas. Son 9 razones honestas que viví yo en mis comienzos y que también he visto repetidamente en mis alumnas. Primero que nada, quiero que sepas que llevo más de 10 años enseñando crochet de forma presencial y online a alumnas de distintos países de Latinoamérica y España. Ya he enseñado a más de 6.000 alumnas y he cometido y también he visto cometer prácticamente todos los errores que existen al tejer. Esta guía no es un listado de reglas, es lo que le diría a cualquier crochetera antes de que se frustre y que guarde su nuevo proyecto en una bolsa que va a quedar ahí en el closet juntando polvo. Cada razón que vas a leer aquí tiene una solución y la verdad es que la mayoría es mucho más simple de lo que crees, solo que uno no sabe lo que no sabe. Así que por eso quise compartir esto contigo. Las 9 razones son estas y luego las vamos a ver en detalle. Elegir mal los patrones, no igualar hilados, elegir mal la talla, no hacer muestras, tejer sin comunidad, no compartir tus resultados, no tener videos de apoyos, seguir sin entender y no tener contacto con la diseñadora que creó las instrucciones que éstas siguen. Vamos por la primera. Probablemente no estás eligiendo bien los patrones. Un patrón que no corresponde a tu nivel actual no es un desafío motivador, sino que es una trampa. Si las instrucciones asumen conocimientos que todavía no tienes, te vas a trabar desde el primer obstáculo y probablemente vas a tener que abandonar el proyecto porque no tienes cómo seguir. Entonces, es súper importante que antes de elegir un patrón te hagas estas 3 preguntas. Entiende las técnicas que se usan, el nivel indicado en el patrón, que todo buen patrón debería decir si es para nivel básico, intermedio, avanzado o a veces tienen estrellitas. Si el nivel indicado tienes que ver si corresponde al tuyo y fíjate si tiene buenas fotos del proceso y no solo del resultado final. Yo te diría que lo mejor es seguir la regla del 80-20. Uno es que elijas patrones donde uses el 80% de lo que ya sabes y hay un 20% de contenido nuevo porque eso te va a desafiar, pero no te va a seguir, no te va a llevar a la frustración. Si no cumple esto, mejor sigue buscando otro patrón. Razón 2. No estás igualando los hilados. Uno de los errores más comunes es agarrar cualquier hilo que tengo en mi casa y ponerme a seguir las instrucciones de un patrón. Sin embargo, es súper importante que trates de igualar la fibra y el grosor. Y ojo, que el grosor, a veces un hilo puede decir hilo worsted de algodón y tú en verdad no usas ni algodón, usas un acrílico y en vez de grosor worsted usas sport, tu tamaño, el tamaño de tu tejido, la textura y la caída va a ser totalmente distinto. Y no se trata de que el patrón está mal, es que no estás eligiendo un hilado que se comporte de manera similar que el original, ¿ya? Para eso es súper importante que empieces a fijarte en los metros que trae un ovillo en 100 gramos. No en los gramos, sino que en los metros. Piensa que a más metros significa que es un hilo más delgado. Y si caben menos metros en 100 gramos, un hilo es más grueso. Y también es súper importante la fibra. Si el original usa lana o un acrílico que imite la lana. No te pongas a usar algo. 3. No estás eligiendo bien tu talla. En el crochet la talla no depende solo de lo que siempre usamos comúnmente que dicen acá las prendas que compramos, sino que tenemos que aprovechar que acá podemos realmente hacer prendas que nos queden cómodas y que sigan nuestras medidas reales, porque hay medidas y cuerpos reales más que tallas reales que tratan de estandarizar, ¿ya? Entonces va a depender mucho de tus medidas reales, de tu tensión al tejer y también cómo quieres que te quede la prenda, si quieres que te quede ajustada o holgada, por ejemplo. El error más común es elegir la talla por costumbre sin revisar las medidas reales del patrón. Una misma talla small en 2 patrones distintos puede tener incluso hasta 10 centímetros de diferencia. La solución es que siempre tengas la medida de tu contorno de busto, de cintura y de caderas y que compares esa medida con las medidas que estás siguiendo el patrón. La mayoría de los patrones que son de prendas tienen su tabla de medidas. Y importante también que busques una facilidad de movimiento. Hay patrones que incluyen el ease, que dice la holgura con que está buscando esa prenda, que dicen que, porque en general las prendas no se tejen exactamente la misma medida de el cuerpo, sino que se les da una holgura para tener movimiento, ¿ya? Entonces busca eso también en el patrón. La razón 4 es que no estás haciendo muestras. Yo sé que a la mayoría le da mucha lata tener que tejer un cuadrado de 10 por 10 antes de ponerse de una a tejer el proyecto. Pero tejer la muestra no es un trámite burocrático, en verdad es una forma de saber si tu tensión coincide con la del patrón original. Supongamos, el patrón dice en 10 centímetros caben 18 puntos y a ti te caben 20,
significa que tu proyecto va a quedar más pequeño de lo esperado. A diferencia de eso, si en verdad a ti te quedan 16, tu patrón va a quedar más grande. Y eso que en una muestra quedó distinto, imagínatelo exponencialmente multiplicado por el proyecto final. Va a quedar totalmente distinto. Y aquí como consejo, si bien las muestras siempre te dicen teje una muestra de 10 por 10, yo te aconsejo que las tejas de 15 por 15. Así le das margen extra y no mides con la wincha los bordes porque siempre son más deformes. Razón 5, no tienes compañeras que estén tejiendo lo mismo que tú. Cuando encuentras un problema en un patrón, o ya sea porque hay una instrucción confusa, un punto que no cierra bien, una construcción que no entiendes, tienes dos opciones: pasarte horas buscando la solución en YouTube o preguntarle a alguien que ya lo tejió. Cuando tejes solas, puedes estar horas buscando soluciones sola, acumular frustración y probablemente vas a dejar proyectos abandonados sin respuesta. En cambio, cuando tejes en comunidad, el aprendizaje es más acelerado, tiene soluciones en minutos y además uno recibe motivación total todo el tiempo porque ver el avance o los colores que eligió la otra hacen notar que es posible y que de ese color quizás me gustó. Por eso te recomiendo que busques grupos donde otras personas estén tejiendo el mismo proyecto y porque, sobre todo porque ver avance de las otras motiva muchísimo. Razón 6, no estás compartiendo tus resultados. Probablemente guardas proyectos terminados para ti sola y eso en verdad tiene un costo invisible, porque te pierdes el feedback. Cuando compartes lo que tejes, aunque no esté perfecto, aunque igual todavía tengas dudas, vas a recibir perspectivas que solo nunca vas a haber visto. Por ejemplo, alguien puede notar que tu tensión cambió a la mitad del tejido, otra persona puede ver que te quedó algo torcido en el escote, y otra persona podría darte una clave para que puedas elegir mejor el próximo proyecto que vas a tejer. Entonces, te recomiendo que no esperes a tener un proyecto perfecto para mostrarlo, porque el proceso te enseña tanto a ti como a la otra persona. Razón número 7. Las instrucciones que eliges no tienen videos. La verdad es que tejer es una habilidad motriz, por lo tanto es súper visual, tenemos que entender por dónde hacemos los movimientos. Hay técnicas que puedes leer 10 veces y sigues sin entenderla, pero se van a volver obvias cuando veas el movimiento de las manos en tiempo real. Por eso, los patrones que están solamente escritos, de verdad que funcionan súper bien, pero cuando ya tienes experiencia, si estás aprendiendo o estás enfrentando una técnica nueva, un video va a ahorrarte horas de frustración y varios centímetros de tejido deshecho. Por eso, antes de comprar un patrón, te recomiendo que verifiques si incluye videos o si la diseñadora tiene tutoriales en YouTube. Ahí se me abrió la foto. Vamos para la razón número 8. No tienes contenido que ahonde en la técnica. Puedes tejer un proyecto siguiendo las instrucciones al pie de la letra, pero sin entender qué fue lo que hiciste ni por qué. Y eso te va a condenar a que estar siempre dependiendo de patrones. Al seguir un patrón, tú ejecutas instrucciones, pero no comprendes la lógica. Si algo falla, no vas a saber cómo corregir ni adaptarlo. Cuando entiendes la técnica, en cambio, vas a comprender por qué se hacen las disminuciones en ese punto, qué genera ese aumento en la forma y cómo funciona esa construcción. Y eso, ¿en qué resulta? Es que vas a tener libertad creativa. Ese conocimiento te va a permitir adaptar, improvisar y eventualmente diseñar tus propios tejidos. Así que te recomiendo que siempre complementes los patrones con contenido educativo que explique el por qué y no solo el cómo de lo que hiciste, ¿ya? Eso te va a dar libertad real. Y última razón, la razón número 9, es que no tienes contacto con la diseñadora. Todos los patrones, por bien escrito que estén, siempre van a generar dudas. Hay una instrucción ambigua quizás, una técnica que no queda clara o un punto que no cuadra con el conteo. Cuando esa duda no tiene respuesta rápida, el proyecto se detiene. Tener acceso a la diseñadora o a la profesora, ya sea por chat, por comunidad, la forma que sea, va a ser la diferencia entre que termines un proyecto o que quede ahí a medias, guardado en una bolsa, juntando polvo. Así que cuando elijas un patrón o un curso, te recomiendo que verifiques si incluye un canal de soporte o acceso a la creadora para que sí o sí termines tu proyecto. Bueno, y esto es solo el comienzo, estoy preparando muchas cosas, pero mientras tanto, puedes seguir viendo el contenido y los consejos que voy a seguir compartiendo, como lo hago ya en mi blog, en javihook.com, en mi newsletter, en mi canal de Instagram y de YouTube. Así que eso, espero que tus consejos te hayan servido y nos vemos pronto tejiendo.